Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy os traigo un menú completo de restaurante chino, el típico menú que pedimos para casa en los tuppers blancos, redondos, con tapadera transparente o para disfrutar en el propio restaurante, pero de una manera saludable, casera, sabiendo lo que le ponemos, sin conservantes, sin aditivos, súper económico y además delicioso. Consta de 4 platos, una ensalada de entrante, rollitos de primavera, tallarines fritos 3 delicias y pollo con verduras en salsa picante. La ensalada la prepararemos con el típico aderezo de color blanco que está súper delicioso. Todas las recetas las voy a preparar desde cero y paso a paso, así que muchísimas gracias a todos, comenzamos con el vídeo. Queridos amigos, para comenzar este vídeo, como siempre, sabéis que los vídeos se encuentran subtitulados en varios idiomas y los ingredientes los tenéis todos bien detallados en la descripción del vídeo y también en varios idiomas. Para comenzar vamos a marinar el pollo. Os recomiendo que mínimo con media hora de antelación. Para ello yo tengo carne de pollo de contramuslo deshuesado. Le vamos a poner una cucharada de maicena, pimienta molida negra, un tallito de cebolleta verde cortada y un chorrito de salsa de soja ligera. Esta salsa de soja la podéis encontrar en las tiendas asiáticas, incluso en algunos supermercados o grandes superficies. Tapamos la carne, la dejamos en el frigorífico, como digo, mínimo media hora, y si la podéis dejar más, aún mejor. Mientras tanto vamos a preparar todas las verduras. El truco de preparar este menú completo, muy fácil y muy sencillo, es preparar de antemano todas las verduras. Para ello vamos a rallar zanahoria. Vamos a picar muy fino, yo en este caso con este moledor o con este triturador de verduras, ajo y cebolla. Y luego el resto de las verduras, que yo en este caso le voy a poner champiñones, que voy a lavar, a secar y a laminar muy bien. La siguiente verdura va a ser cebolla. Vamos a poner una cebolla entera, cortada en cuadraditos más o menos de 1,5 centímetros aproximadamente. Y también la vamos a cortar y la vamos a reservar. Como digo, el truco está en tener todo preparado, absolutamente todo, tanto las verduras como la carne, como la salsa, y una vez que nos pongamos a cocinar, simplemente vamos a ir añadiendo todas las verduras en el orden que os voy a indicar y os va a salir los 4 platos para que podáis degustar este delicioso menú muy fácilmente. Cortamos el calabacín. Podéis cortarlo a cuadraditos o, como en este caso, yo voy cortando las esquinas y girando el calabacín y vuelvo a cortar. Lo reservo también. Vamos a cortar zanahoria también a cuadraditos o a triangulitos, como veáis, como más os guste. Como veis, este menú es muy nutritivo, ya que aporta proteína de la carne, mucha variedad de verduras. Y los ingredientes que le vamos a poner, pues vamos a ponerle los ingredientes concretos, básicos y necesarios, para no añadir glutamatos ni ningún otro ingrediente que sea un poquito sospechoso. Ahora vamos a cortar la col, la cortamos a la mitad y la vamos a ir cortando a tiritas finas. Es la que vamos a utilizar para el rollito. Voy a dejar también un trocito de la col para añadirle al resto de las verduras, por ejemplo al pollo y también al tallarín, pero una cantidad pequeña. El resto de la col va toda para los rollitos. Cortamos media cebolla también en juliana, es la que vamos a utilizar para los tallarines. La que corté a cuadraditos grandes la utilizaré para el pollo con verdura, y la de juliana junto con las tiritas de zanahoria, que en este caso veis voy a cortar zanahoria en tiritas para los tallarines. Se trata de las mismas verduras cortadas simplemente de forma diferente. La que vamos a poner en el pollo con verduras va cortada a triángulos o cuadraditos. La que vamos a poner en los tallarines va cortada a lo largo en juliana. Las del rollito van cortadas a tirita en la col y el resto va rallado, como la zanahoria o la cebolla y el ajo picado. Y para la ensalada pues dejaré también un poco de la zanahoria que tengo rallada. Así que muy sencillo, no os preocupéis. Calabacín, como veis, corté a cuadraditos y ahora voy a cortar también un poco de calabacín en juliana o a tiritas finas.
Y con la col, lo que os comenté antes, reservé un trocito de la col para cortarla a tiritas también finas para añadir al tallarín, y el resto pues va toda para los rollitos. Bueno, vamos a preparar la salsa. Me faltan aquí unas tomas que no sé por qué no se grabaron, pero bueno, he puesto medio vaso de agua en cada uno de los vasos, le he añadido una cucharada de maicena, un taponcito de vino blanco, pimienta, le ponemos también, si no queréis poner agua, ponéis caldo de pollo, caldo de verduras. Yo en este caso, como no tenía, le he puesto un trocito de pastilla de caldo de pollo, le añadimos un chorrito de salsa de soja ligera, le añadimos también un chorrito de salsa de soja oscura. Como veis, uno de los vasos es para los tallarines y el otro de los vasos es para el pollo picante. A los tallarines le vamos a poner un poquito de salsa sriracha, aproximadamente media cucharadita, y para el pollo una cucharadita entera, ya que queremos una salsa picante. Ponemos tomate frito, aproximadamente una cucharada en cada uno de los vasos, y lo movemos todo muy bien. Si después queremos rectificar que nos quede el tallarín un poco más oscuro, le podemos añadir un poquito más de salsa de soja oscura. Como veis, le he puesto muy poco caldo de pollo y no le he puesto nada de sal porque las salsas de soja ya suelen tener bastante sal. Bueno, pues ya comenzamos a cocinar. Vamos lo primero a poner una sartén en el fuego con un poquito de aceite y vamos a saltear muy bien la carne que tenemos, que en este caso yo he cogido ternera y cerdo mezclada al 50%, pero podéis poner la carne de vuestra preferencia. Si queréis solamente ternera, pues solamente ternera, o si queréis carne de cerdo, pues la que vosotros queráis. Una vez que está salteada, la voy a reservar y la voy a poner en un escurridor. O como en este caso, yo la voy escurriendo directamente con esta paleta rasera que va escurriendo, porque no quiero que tenga exceso de aceite ni exceso de caldo para que luego el rollito no se me rompa. En la misma sartén vamos a añadir del picado de ajo y cebolla que teníamos, ponemos una cucharada generosa, añadimos la zanahoria rallada, reservando un poquito para la ensalada, y vamos añadiendo el repollo poco a poco, ya que tiene mucho volumen, pero al final cuando se cocina se va reduciendo y no queda tanta cantidad, así que voy a poner todo el repollo poco a poco, conforme veo que se vaya sofriendo le voy añadiendo un poco más, hasta que consigo tenerlo todo ya en la sartén, salteado bien a fuego fuerte y removiendo de vez en cuando. Le vamos a poner pimienta y le voy a añadir un toquecito pequeño de sal porque es mucha cantidad, aunque también le voy a añadir un poco de salsa de soja ligera a continuación. Una vez que el repollo está salteado, es importante que quede al dente. Le vamos a añadir la carne que ya tenemos salteada y un chorrito de salsa de soja ligera. Lo mantenemos al fuego un par de minutos y ahora lo vamos a poner a escurrir. Lo saco y lo reservo en un escurridor porque vais a ver que va a soltar gran cantidad de agua, además de la grasa que también pueda contener de la carne. Bueno, pues lo dejo ahí escurriendo, coloco de nuevo la sartén en el fuego con una cantidad pequeña de aceite y voy añadiendo las verduras que voy a utilizar para el pollo. Primero las más duras, como es la zanahoria, la rehogo durante 3-4 minutos, le añado el calabacín, lo rehogo durante un par de minutos o 3 más junto y lo voy reservando. A continuación la saco, añado el pimiento verde y añado la cebolla que tengo cortada en cuadraditos. Lo salteo todo muy bien y una vez que ya está medio salteado y medio sofrito le añado los champiñones. Lo salteo también todo junto, aproximadamente unos 4 o 5 minutitos, y lo saco y lo reservo junto con las otras verduras. Bueno, pues mirad, yo tengo esta pasta para rollitos. Esta marca es con la que os va a salir perfecto. He visto recetas que utilizan masa quebrada o masa de empanada. Con esta masa, si encontráis esta misma masa que la venden en grandes superficies, se encuentra fácilmente, con esta os quedará perfecta. Y yo, para que no se me rompa y quede la masa un poco más crujiente y más gordita, pongo 2 láminas en cada rollito. Le voy añadiendo del relleno que tenía preparado con la col y la carne y las verduras, aproximadamente 3-4 cucharaditas
dependiendo de cómo los queráis, de grandes. Yo voy a hacer dos modalidades, una que van a ser los típicos que son rectangulares y un poco planos, que preparan en los restaurantes chinos, que llevan menos cantidad de sofrito, y después voy a preparar otros que quedan un poco más redondos, pero que están más rellenitos y tienen más cantidad dentro del sofrito de la col y la carne. Este va a ser el que está más relleno y redondito. ¿Veis cómo lo he doblado? Doblo las partes hacia el centro, los laterales, y después lo enrollo sobre sí mismo, añadiendo con el dedo un poquito de agua fría para que se selle la masa. Lo giramos. Le vamos dando vueltas y aquí tenemos, en este caso, los redonditos. ¿Veis? Perfecto, y más gorditos. Ahora os voy a enseñar cómo hago los otros, que son con menos cantidad de relleno. Lo vamos reservando. Veis que tengo dos hojas de la masa y mirad, lo doblo igualmente a los laterales, lo cierro, le ponemos un poquito de agua para que me selle y me cierren bien, y ahora lo doblamos otra vez sobre sí mismo, a modo de sobre. ¿Veis? No le doy vuelta, simplemente a modo de sobre, y ya quedan pues más aplastaditos. Una vez que tengo los rollitos, los reservo para después freírlos, y ahora voy a poner una olla con agua para que hierva y voy a cocer los tallarines. Podéis utilizar la pasta que más os guste y seguir el tiempo de cocción que os indique el fabricante. En una sartén vamos a preparar ahora la carne para el pollo con verduras, colocando una cucharada de la picada que teníamos de ajo y cebolla. Y añado la carne del pollo, la salteo ahí muy bien hasta que pierda pues todo el liquidito que tiene del vino y de las salsas que le hemos añadido, y una vez que ya está sofrita la voy a sacar y la reservo. El tallarín lo tengo ya también cocido, pasado por agua fría, y también lo reservo. Bueno, pues ahora vamos a poner una sartén en el fuego con una cantidad de aceite suficiente pues para freír los rollitos. Lo ideal es que los cubra, pero yo, como no quiero poner tanta cantidad, pues le voy a ir dando la vuelta. Cuando el aceite tiene cierta temperatura, aunque no demasiado fuerte, voy a colocar los rollitos, los voy a dorar muy bien por una parte, le damos la vuelta y los doramos por la otra parte. Los colocamos sobre un escurridor o rejilla y le voy a hacer la técnica del doble frito, así que ya los voy a dejar así, y después, cuando ya tenga todo el resto de los platos, los vuelvo a poner en el aceite y le hago la doble fritura. Los vuelvo a dejar que escurran y ya están listos para comer. Bueno, pues lo siguiente que vamos a preparar es la ensalada. Ponemos lechuga cortada, que yo en este caso la tengo ya cortada porque viene lista así de la bolsa, pero si no, pues simplemente una lechuga iceberg, la cortáis, la laváis, la cortáis a trocitos pequeños y listo. Una vez que tenéis en la base puesta la lechuga, la cantidad que vosotros queráis, le vamos a poner por encima jamón york cortadito a cuadraditos, y le vamos a poner la zanahoria que habíamos reservado, de la que rallamos. Ahora vamos a preparar la salsa poniendo agua, las cantidades, como digo, las tengo todas en la descripción, vinagre blanco, azúcar y sal. Y con una batidora eléctrica, muy importante, lo vamos a moler todo junto con un poquito de aceite. Yo en este caso he puesto aceite de oliva suave para que sea pues un poco más saludable, pero lo normal es que se haga con aceite de girasol. A mí no me gusta, así que lo he puesto aceite de oliva, pero podéis vosotros elegir el aceite de vuestra preferencia. Lo vamos moliendo y mirad, listo, tenemos nuestra salsa blanca perfecta para añadir a nuestra ensalada, que lo ponemos una vez que vayamos a comer, porque si no la ensalada se nos queda un poquito pucha.
La salsa de la ensalada la podéis regular según vuestro gusto. Si queréis más dulce o más con más vinagre, simplemente la probáis y le añadís sal, azúcar o vinagre según vuestro gusto. Y como digo, esperar hasta el último momento para añadir la salsa para que la lechuga no se nos quede mustia. Bueno, ahora colocamos una sartén en el fuego para seguir con la receta. Aquí tengo la salsa agridulce, que ya para que el vídeo no se me haga demasiado largo, pues no la he grabado. Vamos a poner un par de cucharadas de la cebolla con el ajo picado y vamos a añadir las verduras para los tallarines. La cebolla en juliana, la col a tiritas, el calabacín y la zanahoria también a tiritas, y lo vamos a saltear todo a fuego fuerte. Vamos dándole vueltas y cuando ya comienza a cambiar de color, que se queda ya un poquito pochadita, pues esto va a estar ya listo dentro de nada. Vamos a añadir el pollo, que como veis es mucha cantidad, así que del pollo que tengo para hacer el pollo con salsa picante y el pollo con verdura, pues le voy a añadir un poquito de pollo a los tallarines. Y ahora le añado directamente los tallarines, lo sarteo todo muy bien a fuego fuerte para que se me sofría el tallarín, dándole vuelta, y una vez que ya el tallarín está bien sofrito, le añado la salsa que tenemos preparada, la movemos muy bien y se la añadimos por encima. Y lo vamos a mantener al fuego un par de minutos hasta que la salsa coja consistencia y hasta que el tallarín pues se me quede ya todo muy bien impregnado por todas las partes. ¿Veis? Esto está ya casi listo. Bueno, pues el tallarín lo tengo ya listo para servir. Mirad qué pintaza tiene. Con estos ingredientes os queda espectacularmente bueno. Bueno, aprovecho para daros las gracias a los amiguitos de siempre y a los nuevos suscriptores que se suman a este proyecto, que siempre estáis ahí apoyando el canal. Así que muchísimas gracias a todos, os animo a que os suscribáis si aún no estáis suscritos, que me dejéis ese dedito arriba y que me dejéis también vuestro comentario, que para mí es muy importante, y que apoyáis mucho al contenido y al canal en general con vuestro dedito arriba y con vuestro comentario y por supuesto con vuestra visualización. Bueno, pues este es el resultado de los tallarines y ahora me queda simplemente hacer el pollo, que esto ya es coser y cantar. Añadimos las verduras que las tenemos ya listas, las dejamos en la sartén un minuto o dos que cojan temperatura, le añadimos el resto del pollo que lo tenemos también listo, le damos vueltas para que coja temperatura todo a fuego fuerte, muy rápidamente, y una vez que ya está todo bien caliente y se impregna un poco el pollo del sabor de las verduras y las verduras recíprocamente del sabor del pollo, pues le vamos a añadir la salsa que tenemos ya lista también en nuestro vaso. Pero mientras tanto lo que voy a hacer es colocar los rollitos con la segunda fritura para que los vaya a sofreír y los pueda dejar a escurrir mientras que el pollo se me termina de preparar, que esto tarda 5 minutos. Le añadimos la salsa al pollo y ya simplemente darle vuelta, como digo, 3-4 minutos hasta que coja consistencia. Si queréis que quede un poquito más oscuro, le añadís un poquito más de salsa de soja oscura, como es mi caso. ¿Veis? Un chorrito pequeño y listo. La ensalada la tenemos ya lista, simplemente para poner el aderezo por encima. Los rollitos los tenemos ya con la doble fritura y escurriendo para poder degustarlos también como segundo plato o como entrante. El tallarín lo tenemos ya listo y entre el tallarín y el pollo la diferencia que va son 3-4 minutos. El tallarín lo tengo 3-4 minutos, me sale el pollo también listo porque lo tengo todo preparado de antemano. Así que mirad, este es el resultado final del pollo con verdura en salsa picante. Os hago un plano también de cómo han quedado los rollitos y espero que os guste mucho este vídeo, que le deis mucho amor para poder seguir subiendo recetas de este tipo. Así que mirad, esto está ya para comer, se me está haciendo ya la boca agua nada más que pensar en lo rico que quedó.
Muchísimas gracias a todos, espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!